Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde compartimos esa riqueza de los evangelios, esa riqueza de la palabra de Dios con la comunidad. En este nuevo año, donde reiniciamos estos estudios, vamos a mirar, a compartir el Evangelio de San Lucas. Y iniciaremos con una introducción sobre los sinópticos, sobre lo que significan los evangelios y algunos otros detalles. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre de infinita bondad, nos ponemos en tus manos para que todo lo que hoy compartamos nos ayude a crecer como tus discípulos misioneros en salida y sinodales, para que estemos dispuestos y dispuestas a vivir como peregrinos de esperanza, anunciar este gran mensaje de tu salvación y a vivir tu reinado entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, bienvenidos otra vez después de varios días de vacaciones, sobre todo por Navidad y Año Nuevo y otras actividades que estábamos realizando. Hoy retomamos este estudio bíblico existencial y hablaremos en primer lugar de los evangelios sinópticos, entendiendo que hay 4 evangelios canónicos, es decir, 4 evangelios que han sido reconocidos por la Iglesia y que en ellos se encuentra la buena nueva. Es la traducción que se ha dado a la palabra griega evangelio o evangelium. Pero ya desde aquí vamos a hacer algunas aclaraciones. Cuando hablamos de evangelium, hablamos de una palabra que se utilizaba en un contexto antiguo, cuando los grupos, las ciudades, los reinos van a la guerra. Y cuando se iba a la guerra, el grupo que había ganado, con su rey y los que iban al frente, enviaban una nota al pueblo, a la ciudad. Una nota donde decía que habían triunfado y por lo tanto hicieran fiesta y esperaran con platillos, con música, con una entrada triunfal a aquellos que habían estado en la guerra. Por lo tanto, Evangelio encierra toda una experiencia y que está centrada en el triunfo del combate. Por lo tanto, hay que entender evangelio realmente como buena nueva, buena noticia del triunfo de Dios en Cristo Jesús sobre el pecado, la muerte y el mal. Cuando hablamos de evangelio, hablamos de Jesús, de la persona de Jesús, y que esa persona vivida en la comunidad pospascual se experimenta en palabras y obras. Entonces, esas palabras y obras que se han vivido en la comunidad se escriben, se ponen por escrito. Por eso los evangelios quieren dar a conocer el evangelio con mayúscula, que Jesús mismo, que ha triunfado sobre el pecado, la muerte y el mal. Y por eso es la gran noticia, la mejor noticia, la buena noticia del triunfo de Dios. Entonces ya ahí hay que cambiar un poquito el chip. El evangelio no es nada más el libro, es ante todo Jesús. Y en el libro se han escrito palabras y obras experimentadas en la comunidad. Por lo tanto, los evangelios
no son historias de Jesús. Nunca quisieron hacer una historia sobre Jesús. Los evangelios son arquitecturas teológicas, pastorales, espirituales, para suscitar la fe y para vivir la profundidad. Los evangelios son unas narrativas de las comunidades que experimentaron a Jesús vivo, resucitado en medio de ellas. Y desde esa experiencia recordaron lo que hizo cuando estaba en la tierra, pero combinado eso con la experiencia de las comunidades. Entonces, la tradición eclesiástica atestigua desde el siglo II después de Cristo, los atribuye respectivamente a San Mateo, San Marcos y San Lucas, estos evangelios sinópticos. También sabemos hoy que más que una persona que escribió los evangelios, fueron comunidades posteriores, la comunidad marquiana, la comunidad lucana, la comunidad mateana. El comienzo de los evangelios fue la predicación oral. Se sabe que antes de poder escribir los evangelios en unos pergaminos o en unos papiros, antes de eso, los evangelios eran unos relatos orales que se contaban de boca en boca en las comunidades, y se buscaba guardar la fidelidad de esos relatos, centrada en torno al querigma, es decir, al anuncio de la muerte redentora de Cristo y de su resurrección. Ser el querigma, el anuncio de la muerte redentora de Cristo y su resurrección. A esta predicación acompañaban normalmente relatos más detallados, como los de la pasión, anécdotas tomadas de la vida del maestro que daban luz sobre la persona suya, su misión, episodios o palabras memorables, milagros, signos, sentencias, parábolas. Además, se tuvo el cuidado de poner esta tradición por escrito. Aquí hay algo importante. Hay mucha gente detractora de los evangelios que suelen decir que los evangelios los cambiaron, que los evangelios le han hecho modificaciones, y eso, desde el punto de vista histórico crítico, eso es falso. Si uno consigue un documento del siglo II, que no hay documentos originales de los evangelios, hay trozos del siglo II, siglo III, pero ya intacto siglo III, IV. Pero si uno lee un documento de los evangelios de ese siglo en el idioma griego en que se escribió y lee los evangelios en griego hoy, son similares. No se ha cambiado nada. Los cambios que se dieron fue entre la muerte de Jesús y su resurrección y su escritura final hacia el siglo II, 110 más o menos. Ahí pudo haber relatos, cambios, situaciones, y no por querer cambiar cosas, sino que se debe a la experiencia de las comunidades. Por esa razón encontramos, por ejemplo, que los episodios referidos al principio, de una manera aislada e independiente, tendieron luego a agruparse. Se agrupan las narraciones en orden cronológico, primero en pequeñas secciones, luego en conjuntos más vastos, más grandes. Y cada evangelio va a mostrar algo diferente, porque es la experiencia de unos relatos orales que se viven en una comunidad y que luego esos relatos orales, unidos a la experiencia, se ponen por escrito.
Podemos encontrar en Marcos que se dice que la madre de Jesús y los hermanos andaban buscando a Jesús. Y uno puede encontrar en otro texto sinóptico que la madre y los hermanos andaban buscando a Jesús porque creían que se había perdido la razón. Creían que estaba loco. Entonces, en este texto no se pone, en este texto sí se pone. Porque es de acuerdo a la experiencia que han tenido en las comunidades. Por otro lado, pues, en una segunda etapa, o sea, después del tiempo oral, en que todo era oral, hubo una segunda etapa, se combinaron estos conjuntos de formas diversas en una etapa intermedia entre las colecciones y los evangelios escritos. Es decir, poco a poco las narraciones orales se fueron uniendo, conformando en las distintas comunidades, en la marquiana, en la lucana, en la comunidad mateana y luego en la joánica de Juan. Los autores especializados en la llamada cuestión sinóptica explican diversamente esta etapa. O sea, hay unos autores, hay personas que han estudiado lo que se llaman los sinópticos, hay especialidad en esto. Esta génesis literaria respeta y utiliza, precisando los datos de la tradición, diciendo que sí, la tradición buscó al máximo respetar los recuerdos de Jesús, de aquellos que lo recordaban, porque no eran todos, algunos que recordaban a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere y resucita, la mayoría de los discípulos y discípulas creen que Jesús viene muy pronto, que Jesús va a llegar muy pronto. Por lo tanto, no hay una preocupación de escribir. Además, Jesús no mandó a escribir a nadie. Es cuando pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años después de la muerte de Jesús, y empiezan a ver que los testigos, recordemos que la vida media en aquella época eran 40 años. Ya desde que tú tenías 30 años eras considerado un anciano. Y vivir los 40 años era algo muy, muy grande. Tanto hombres y mujeres morían muchas veces a los 20, 25 años. Fuera por las enfermedades, por el parto, por un montón de cosas, las mujeres y los hombres también, la guerra, las peleas, las contaminaciones. Entonces empiezan a ver que los testigos están muriendo. Y entonces surge la necesidad de poner por escrito, para que no se pierda la experiencia de Jesús. Entonces es aquí donde pues asignan a cada uno de los 3 sinópticos, los autores, una fecha precisa, más o menos. Como por lo demás tampoco la tradición ofrece datos seguros sobre este punto. Hay unas fechas que se ponen entre el 65 y el 75, entre el 75 y el 85, entre el 95 y 110. No hay una fecha exacta para los evangelios, sino un grupo de años. Bien, de todos modos, el origen apostólico, directo o indirecto, y la génesis literaria de los 3 sinópticos justifican su valor histórico. Valor histórico en cuanto que fueron escritos realmente históricamente, y que muchos elementos dentro de los evangelios tienen también valores históricos, lugares, actividades, pueblos, personajes, cosas que se dieron, valor histórico. Ahora, la arqueología bíblica ha demostrado muchas de las cosas que antes no se creían que se habían dado o que existían, igual que han corregido muchos errores. La idea, por ejemplo, de que María Magdalena era una prostituta, que había una prédica de hace muchos siglos de un papa que lo dijo, y de ahí se creyó y empezó a decirse
se reveló que no al encontrar la casa de María Magdalena. Una casa enorme, grande para la época, y que evidencia una mujer rica, poderosa, probablemente viuda o soltera, pero que tenía mucho poder económico y que apoyaba a Jesús en su obra. Porque a veces nosotros también no entendemos que Jesús no andaba evangelizando, que comía y bebía porque los pájaros le llevaban carne y caía maná, no. Jesús comía y bebía porque había unas señoras ricas que iban con ellos y iban pagando, sufragando el gasto de Jesús y los apóstoles. Estadías, comida, bebida. Porque a veces tenemos una idea como muy angelical. Aseguro cuando Jesús iba evangelizando todo le caía. No, no. La gente ayudaba. Entonces María Magdalena era una de esas. Esto se descubrió gracias a los estudios arqueológicos. Recuerdo cuando la última vez que fui allá a Europa y que fui a Jerusalén, estuve en la excavación y me dieron partes del material de unas vasijas que usó María Magdalena. Ahí las tengo, que usaron en ese tiempo. Y es interesante tener esto porque uno se siente como feliz de estar involucrado de alguna manera con un recuerdo de alguien que estuvo caminando en tiempos de Jesús. También es importante ver que hay que entender, apreciar los evangelios en su contexto, derivados de una predicación oral que se remonta a los orígenes de una comunidad primitiva. Hay que entender los evangelios en su contexto y en su lenguaje, porque las lenguas, todo el estudio semiótico y todo lo demás, varían porque en cada lenguaje hay unos modos de expresión que solo se entienden dentro del contexto del lenguaje. Por ejemplo, en el inglés, sobre todo el inglés norteamericano, hay una frase que se llama idioms. Entonces, los idioms no se pueden entender literalmente. She's quite a lady. Si uno traduce, she is quite a lady, ¿qué dice? Ella es una chica quieta, silenciosa. Sin embargo, el idioma no significa eso. Ella es toda una dama. Miren qué diferente. Si tú traduces las palabras una por una, dice otra cosa totalmente distinta. Ejemplo que pongo muchas veces aquí es en el béisbol, que estamos ahora mismo en el béisbol juvenil, en que el narrador de la radio dice, y el bateador le pegó un batazo a la bola y la bola pasó lamiendo la cerca. Todos aquí entendemos lo que significa, ¿verdad? Pero si de aquí a 2000 años un periódico que dijo eso se pierde y aparece dentro de 2000 años, que ya el lenguaje no será el nuestro, ya el español no será español, habrá cambiado. ¿Ve? Y entonces empiezan a traducir la bola. La bola es un artefacto de juego redondo, circunferencia. Pasó, verbo activo pasado, pasó. Lamiendo, lamer viene de lengua. Las bolas tenían una lengua. Y con esa lengua le hizo a la cerca. Pues no se puede tampoco traducir así. Entonces, en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, hay muchas frases que si no nos metemos en el contexto, no la entendemos o la entendemos muy mal. Tan mal que muchas de las frases mal entendidas han sido la causa del sufrimiento y del miedo de mucha gente. Ha sido la causa de que muchos jóvenes y adultos se hayan ido de las iglesias, del cristianismo entero. No solo la católica, evangélicos, todo lo demás, protestante. El desconocimiento de la palabra y de su sentido. Entonces, pues, hay que entender que esta comunidad primitiva tiene en su base la garantía de testigos oculares.
En los evangelios hay testigos oculares que ayudaron a comprender la comunidad en la experiencia de Jesús y a Jesús en la experiencia de la comunidad. Indudablemente, ni los apóstoles, ni los demás predicadores y narradores evangélicos trataron de hacer historia en el sentido técnico de la palabra. Esto es importante. Los autores del Nuevo Testamento y sobre todo de los evangelios no pensaron hacer historia en el sentido de que hoy entendemos, voy a escribir la historia de la catedral. Entonces empiezo a buscar los testigos para hacerlo más fiel a lo que pasó. No, los evangelios no buscaban hacer historia. ¿Sí? Esto es muy importante también. Su propósito era menos profano y más teológico. Hablaron para convertir y edificar, para inculcar e ilustrar la fe. Los evangelios no buscaban hacer historia. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes hoy? Todavía hoy, el joven va al colegio, va a ciencia y encuentra un profesor de filosofía que se da de ateo, de no creyente, y los pone a ver los evangelios. Y mire que esto que dice aquí no es verdad. Esto que dice acá no es verdad. Y vamos a poner a los jóvenes a ser unos creacionistas, y vamos que otros sean evolucionistas y a ponerlos a discutir. Ya eso no va para ningún lado hoy. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia sabe y enseña que los evangelios no son historia del modo técnico de hoy. Y por lo tanto no se puede comparar el creacionismo con el evolucionismo. El evolucionismo tiene otra forma, literaria incluso, y los evangelios tienen otra forma, que es más experiencial y que busca teológicamente, espiritualmente, edificar, inculcar, ilustrar la fe, para defenderla contra los adversarios. Recordemos que adversario, oponentes, opuestos, en hebreo se dice le Satán. La palabra le Satán o la frase le Satán, lo opuesto, no se refiere a una persona, se refiere a una actitud. Todo el que es opuesto a Dios es le Satán. Todo el que se opone al amor es le Satán. Por eso es que, ya veremos en su momento, Jesús le dice a Pedro, detrás de mí, Satanás. Y no era que estaba Jesús pensando en que Pedro tenía un bicho metido con rabo y cacho, no. Lo está diciendo, porque lo explica después, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y como los hombres estás oponiendo a Dios, oponiendo al amor. Los redactores evangélicos que luego consiguieron y recogieron sus testimonios, lo hicieron con el mismo afán de honrada objetividad que respetar las fuentes, como bien lo demuestran la sencillez, por un lado, el arcaísmo de sus composiciones, en las que tampoco lugar se concede a elaboraciones muy avanzadas o legendarias. Y si los tres sinópticos no son libros de historia, no es menos cierto que no tratan de ofrecer nada que no sea histórico a la vez. No son libros de historia, pero tratan de expresar cosas históricas, la experiencia de las comunidades con Jesús. Por eso cuando vemos a Jesús en los evangelios, encontramos al Jesús que caminó por Galilea, pero amalgamado con el Jesús resucitado.
con el que resucitó entre los muertos. Y por eso sus signos, los signos que hace, vienen del poder del resucitado, del poder de la resurrección. Bien, esto no quiere decir, sin embargo, que cada uno de los hechos o de los dichos que refieren pueda tomarse como reproducción rigurosamente exacta de lo que sucedió en realidad. Ojo con lo que está, esto no lo estoy inventando yo, esta es la introducción de la Biblia de Jerusalén, es una introducción. No quiere decir, sin embargo, que cada uno de los hechos o de los dichos que refieren pueda tomarse como reproducción rigurosamente exacta de lo que sucedió en realidad. La narración de que Jesús caminó sobre las aguas, eso no se puede tomar así al pie de la letra. La multiplicación de los panes, hay que entender qué significa eso realmente, en el contexto que se escribió, en el contexto de las comunidades. Las leyes inevitables de todo testimonio humano, también hay que tomarlo en cuenta, y de su transición, no nos permiten esperar tal exactitud material, cosa que corroboran los mismos hechos, pues vemos que el mismo relato o la misma palabra es transmitida de modo diferente en los diversos evangelios. Que una cantó 2 veces el gallo, otra cantó 3 veces. Por ejemplo, ¿no? Y ahora que digo el canto del gallo es otro ejemplo, ¿no? Cuando nosotros decimos, y Jesús le dijo a Pedro, antes que me niegue, al negarme 3 veces, antes el gallo cante 2 veces, me habrá negado 3 veces. Entonces, ¿qué piensa todo el mundo? Cuando el gallo canta, ¿qué piensa uno? Un gallo, ¿no? Pero resulta que en tiempo de Jesús, los guardias que hacían guardias de 3 turnos, 8 horas cada turno, cuando el turno terminaba y comenzaba el otro, sonaban una especie de corneta que se llamaba Gallicanum, y de ahí viene el canto del gallo. No era un gallo. También porque en Jerusalén, en el mismo Jerusalén, en esa área, menos todavía, no se tenían gallinas, porque las gallinas eran consideradas impuras, animales impuros. Entonces el gallo no es el canto del gallo. Y una de las narraciones cuando yo era niño, que oía la radio en la Semana Santa, y el gallo 3 veces y ponían el gallo cantando. No se refiere a eso. Y así un montón de cosas que no logramos entender adecuadamente. Bien, también es importante entender que, pues, veremos diversas narraciones. No es que se equivocaron, sino que son contextos distintos. Por tales comprobaciones no prejuzgan en modo alguno de los cristianos en la autoridad de estos libros, porque varían, no podemos, que se oponen, se contradicen. No, es que son narraciones distintas, de comunidades distintas. Entonces no se puede. Es igual que hoy, incluso hoy que hay tantas cosas, la única manera de que una persona vea el mismo hecho es que lo grabe con un celular. Ejemplo, se chocó un auto. Si lo graba, está grabando, la persona verá el mismo choque. Pero si no está viendo con un celular, tú le preguntas a uno que estuvo ahí, a otro que estuvo acá, ¿cómo fue el choque? Y ninguno lo ve igual. Porque se ve desde un ángulo distinto. Eso pasa en todos los tiempos. Entonces, cada comunidad vio desde un ángulo distinto esa experiencia con Jesús. Entonces, esto también pues, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, no cabe duda que en muchos casos los redactores evangélicos pretenden adrede presentar las cosas de forma diferente, y antes que ellos la tradición oral de los que son herederos tampoco transmitió los recuerdos evangélicos sin interpretarlos. Es decir, había interpretaciones. La que uno interpreta un hecho
pero es el Espíritu Santo el que ha inspirado a esas comunidades a vivirlo con la vida. Entonces, en esto no tenemos duda. El Espíritu Santo en las comunidades hizo ver a Jesús resucitado. Y cada comunidad tuvo una experiencia con ese Jesús resucitado. Cada comunidad. Y por lo tanto, es importante entender que la experiencia de cada comunidad es válida para ella. Porque la experiencia está llena de sentires. Uno puede decir a una persona que se equivoca al narrar y decir que una naranja es un tubérculo. Se equivocó, eso no está correcto, porque es una noción. Ahora la persona me dice, yo siento una angustia porque mi hijo no me llama. Tú puedes decirle que eso es mentira. No puedes decir eso, porque es una experiencia sentida. Para esa persona es un sentir, lo está viviendo. Tú no. Entonces, tener en cuenta el sentir de cada comunidad. Cada comunidad evangélica tuvo su propio sentir. Y por eso varían las narraciones. Bien, la introducción al Evangelio propiamente de Lucas. Hemos introducido los evangelios en general, sobre todo los sinópticos. Ahora vamos a ver el Evangelio de San Lucas. El autor tradicionalmente, según la tradición, o sea, la tradición que hemos recibido, es Lucas. Dice en el prólogo que dirige su escrito a creyentes ya informados de cuánto ha sucedido entre ellos sobre la persona de Jesús. En Lucas no dice, a ver cuando tengamos el texto mismo, que será ya la próxima semana, Lucas no dice, voy a narrarles la historia de Jesús, sino lo que ha acontecido entre ustedes, en las comunidades, para que conozcan la solidez de la verdad que le han enseñado. Entonces, Lucas le escribe a una comunidad que no es una comunidad ignorante de lo pasado. A ellos ha llegado el mensaje de Jesús, pero ha llegado de múltiples formas, de múltiples maneras de interpretación. Entonces, Lucas dice que quiere, buscando testigos, escribir un texto que sea fiel a la verdad de lo experimentado en la primera comunidad. Y por eso le escribe a su querido Teófilo. Estos creyentes son probablemente los de las comunidades de Asia Menor, sobre todo Macedonia y Grecia. Comunidades de origen paulino, integradas en su mayor parte por griegos y en menor número por algunos judíos. Entonces, fíjense, ya a quién le escribe Lucas: a una comunidad de Asia Menor, sobre todo a griegos y macedonios. Por lo cual, los parlantes hebreos son muy poquitos. Los parlantes griegos son la mayoría. Por eso escriben griego. Entonces, lo que busca es hacer que el mensaje de Jesús llegue a griegos y también a algunos judíos. Pero ¿cómo escribir unas cosas, unos acontecimientos que ambos grupos puedan entenderlo, que ambos grupos puedan asumirlo? Pero eso lo veremos después también. Lucas ordena toda la enseñanza de una manera original. Es un evangelio muy original también, porque en la tradición oral lo que se escribió, lo que se decía primero,
en el querigma, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo importante. Años después, algunas personas pensaron, bueno, sí, Jesús no ha venido, porque claro, es lo importante hablar de la pasión, muerte y resurrección, porque Jesús ya venía, se creía, ya viene. Entonces, esto es lo importante. Pero, cuando pasa el tiempo, y por eso también, perdón, cuando uno lea a Pablo, uno dice, ¿por qué Pablo dice eso? A mí no me importa Jesús antes, me importa el resucitar. Dice Pablo. A mí no me importa Jesús que caminó por allá, me importa el resucitar. ¿Por qué? Porque también Pablo al principio creía que el fin era próximo, ya Jesús venía. Entonces, cuando demora la venida y empieza a hablar los de la carne, dice, bueno, Jesús no ha venido, anunciamos la resurrección, la muerte y resurrección, pero ¿y su vida? Es importante su vida para la vida de la comunidad. Y empieza a redactar, a buscar los recuerdos orales sobre Jesús y su vida. Y finalmente, ya después, van a venir unos después, ¿y cómo sería su nacimiento y su infancia? Y entonces buscan relatos orales sobre el nacimiento y la infancia. Es decir, que la forma como nacen los evangelios de manera oral es de atrás hacia adelante, como lo vemos nosotros. Muerte y resurrección, pasión, luego vida y por último nacimiento. Lucas advierte que él quiere ponerlo en orden, desde el nacimiento y antecito hasta su muerte y resurrección. Lucas escribe dos secciones. Una es el Evangelio de Lucas y la otra es Hechos de los Apóstoles. Son parte de una misma obra. Hechos de los Apóstoles y Lucas están íntimamente unidos. Por eso la idea es que durante el primer semestre tratemos de ver Lucas y desde el segundo semestre ver Hechos de los Apóstoles. El prólogo literario, al estilo de los historiadores antiguos. O sea, Lucas usa, a pesar de que no es un escrito secular, Lucas utiliza la forma literaria de narrar en la antigüedad. Lucas explica la metodología siguiendo para escribir su obra, la que ha seguido, y el objetivo de las mismas. Desde el principio, Lucas escribe la metodología que ha usado y el objetivo de esa obra. Que ya lo sabemos, ya lo he dicho, que la metodología es que ha buscado muchas personas, se ha informado bien, ha buscado testigos que vivieron el tiempo de Jesús, o que al menos estuvieron muy cerca, a ver en la segunda generación, y que de ahí entonces han escrito. El método seguido por Lucas para esta presentación de Jesús es ponerlo en parangón con otra persona extraordinaria, contemporánea y aceptada por todos como un gran profeta, Juan el Bautista. Por eso Juan pone en paralelo a Jesús con Juan el Bautista. El paralelismo lo establece entre las infancias de ambos y las primeras actuaciones públicas de estos dos personajes. Es un paralelismo muy parecido, muy parecido. El autor depende de fuente, dice él, de recuerdos, incluso de la madre de Jesús. Incluso de la madre de Jesús. Descubriendo su sentido profundo. Él va a asumir cosas que Jesús dijo, pero que en la comunidad se experimentaron, entonces redescubre lo que Jesús quiso decir.
utilizando evidentemente sus recuerdos y su conocimiento del mundo hebreo, porque también conocía el mundo hebreo, o la comunidad lucana conocía el mundo hebreo. Entonces, ¿qué vemos? La primera parte es la infancia del Bautista y la de Jesús. Las anunciaciones, ambas, los nacimientos de los dos niños, cómo se dio, todo de forma milagrosa, de forma en que van a mostrar cortamente que Juan el Bautista tiene un papel importante, pero es el de ir delante, preparar el camino, y que el Mesías es Jesús. Ahí llega desde el Antiguo Testamento, trae la tradición y hace una transición también para ver a Jesús el Mesías. El segundo punto es la primera actuaciones en público, la predicación del Bautista y la predicación de Jesús, hasta llegar luego al mensaje de Jesús en Galilea. En esta sección Lucas recopila en gran parte todo el material que recogió ya la catequesis de Marcos. Esto es importante también. Lucas copia de San Marcos, al igual que Mateo. En los estudios sinópticos encontramos una obra primitiva que es Marcos, hacia el 65 después de Cristo, y otra obra perdida que no se tiene, que se le llama la fuente Q. Entonces, Lucas y Mateo copian de Marcos, pero también de la fuente Q. Por eso la diferencia que hay de Marcos también. Precisamente, Lucas mantiene los mismos ámbitos de la presentación de Jesús, su actividad misionera, la convocatoria de los primeros discípulos, los lugares, por ejemplo, sinagogas, Cafarnaúm, en Nazaret, las regiones, señalan que Jesús pone de manifiesto el proyecto de Dios. Esto es importantísimo, porque Lucas va a proponer que Dios tiene un proyecto y que ese proyecto Jesús lo viene a hacer realidad. Jesús no está improvisando en el mundo. Jesús trae un proyecto de Dios que se irá realizando en su misma vida, en su misma historia y en la relación con los demás. Y ese proyecto tiene como fuente y base el reinado de Dios. El proyecto no se puede realizar si Dios no reina en cada persona. Y por eso ese proyecto, cuya base es el reino de Dios, está dirigido a la persona humana. ¿Qué diferente tiene eso? Todas las religiones en el mundo generalmente están enfocadas hacia Dios, darle cantos a Dios, hacerle oraciones a Dios, hacer penitencia para Dios, hacer sacrificio a Dios o a los dioses, todas ellas. En los evangelios encontramos el proyecto de Dios no dirigido hacia sí, porque en los evangelios Dios es manifestado como el Padre pleno, el Padre que es completo, el Dios que es totalmente único, universal, el Dios que es inamovible, que es eterno y que no necesita nada. Ese Dios completísimo, infinitamente, de sí quiere llegar al ser humano para revelarle la verdad de quién
Dios quiere revelar al ser humano su auténtica realidad. ¿Quién es de verdad el ser humano? Que ya podemos decir es su hijo. Los seres humanos somos los hijos en el hijo. Y quiere que esos seres humanos vivan ese proyecto de su realidad. Que puedan salir, fíjense, del hambre, que puedan salir de la enfermedad, que puedan salir del dolor y el sufrimiento y que puedan salir de las malas relaciones. De tal manera que saliendo de todo eso que les esclaviza, que les nubla la dignidad, puedan vivir dignamente como hijos verdaderos suyos. Que ya lo somos, que siempre lo hemos sido, pero el mundo lo había olvidado. Incluso Israel había olvidado el sentido propio de ser hijo de Dios, que era vivir semejantes a Él. Sean santos porque yo, su Dios, su Padre, son santos. Entonces, el mensaje de Jesús es el camino del Señor. Es un camino que debe realizarse, el camino del Señor. Al final veremos entonces el regalo del Señor, el camino del Señor culmina en la resurrección. Se hace camino en el Señor hasta llegar a la resurrección. Y al final hay un epílogo, una forma de cerrar el anuncio del Evangelio que conecta después con Hechos de los Apóstoles. Entonces es importante entender que el camino del que lee los Evangelios, en este caso el de Lucas, de la comunidad lucana, tiene que ser el mismo camino de la comunidad de la cual se escribe con Jesús. Y al final de haber hecho la lectura y predicación del Evangelio, tiene que haber llegado a resucitar. ¿Cómo se llega a resucitar? Pasando de la muerte a la vida, pasando del desamor al amor, pasando del sentido de indignidad al sentido de dignidad, pasando del sentido de ser indigno al sentido de ser hijo. Esto es lo que debe provocar el Evangelio en nosotros. Por lo tanto, los Evangelios nunca se leen para saber más, para meramente tener un conocimiento religioso. El Evangelio tiene que hacerse vida en nosotros, hasta convertirnos nosotros en evangelios vivientes. Terminamos con esto la introducción y vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere decir algo, algo no me explique bien, algo que quieran ustedes pensar. Buenas noches. Profesor, ¿qué tiempo le tomó a Lucas comparar estas dos vidas? Porque me gustó mucho, que comparó la vida de Juan el Bautista con la de Jesús. Bueno, el tiempo no lo sabemos. ¿Cuánto le costó? Pero tiene que ser bastante tiempo. Para llegar a ver en Lucas, llegar a ver a Jesús y a Juan Bautista como que al principio no se podía ver claramente quién era el Mesías, porque un grupo creía que era Juan Bautista y otro grupo creía que era Jesús. ¿Cómo darme cuenta la verdad de cuál es el Mesías realmente? Entonces, en el relato, Lucas pone que el mismo Juan el Bautista va a decir que él no es el Mesías. Él nunca va a decir, yo no soy el Mesías. Y las mismas obras de Jesús, los signos desde el bautismo, van diciendo que ese es el Mesías. Porque es mi amado, predilecto,
¿Ven? Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues es variable. ¿Cuánto tiempo me costará a mí o nos costará a la comunidad entender que Jesús es el Mesías? Depende de cada uno. Una persona puede pasar toda la vida en la iglesia, en la religión, y no entender que Jesús es el Mesías. Es decir, que Jesús es el ungido de Dios, el Cristos, que tiene todos los dones divinos, todos los dones de Dios Padre. Puede que esté en la iglesia, pero yo vea a mi Mesías en el dinero, mi salvación en el dinero, en el poder, en ciertas cosas. Entonces, ¿qué tiempo me corresponde? Depende de cuánto me abra. De cuánto me abra a la revelación, de cuánto me abra a la Espíritu Santo. Antes se decía que el Evangelio de Lucas había sido escrito para la gente de más conocimiento, más letrado, de más cultura, algo así. Sí, antes se decía, todavía se puede decir. ¿Por qué? Porque el lenguaje de Lucas, en el griego que escribe, no tiene nada que pedirle a los clásicos griegos. Los escritos de Homero, por ejemplo. La Ilíada, la Odisea, esa forma de escribir es de un tipo culto o de una actividad culta. Y evidentemente al escribirle a los de Asia Menor, sobre todo Grecia, en Grecia estaban los filósofos, había escuelas de filosofía, gente culta. Pero también el texto tiene una forma muy peculiar que puede ser entendido por gente no tan culta. Si tienen conocimiento de los contextos. Si tienen conocimiento de los contextos. Recordemos que a los que él escribió ya conocían de Jesús. Ya habían recibido el querigma. Es lo que dice, yo les voy a enseñar en orden cronológico, en orden, para que conozcan la verdad y puedan vivir según esa verdad. ¿Algo más? Sí, lo importante que si tienen Biblia, lean de hoy a otro martes las introducciones que tienen sus Biblias. Si tienen la de Jerusalén, pues a veces nos preguntamos, bueno, ¿con qué Biblia vamos a estudiar? ¿Cuál es la tendencia nuestra? ¿Cuál es la más barata? A lo más barata era la Reina Valera, porque la regalamos incluso. No. El criterio es saber, todas las Biblias son buenas, todas, pero si voy a estudiar los textos de una manera no solo textual, sino contextual, debo buscar una Biblia que sea lo más cercana a los originales. Y en este momento, hasta este momento, la Biblia más cercana a los originales es la Biblia de Jerusalén. Y aún siendo la más cercana, tiene muchas cosas que hay que mirar con lupa. ¿Por qué? Porque los traductores se acomodan y tienen que hacerlo así. Porque el hacer Biblia es un negocio también. Entonces, las casas que hacen Biblia, una Biblia para protestantes, por ejemplo. Entonces, yo voy a hacer una Biblia para protestantes que coincida con lo que los protestantes dicen. No es una Biblia para protestantes y poner Yahvé. No lo van a comprar, tienen que poner Jehová. O viceversa, a los católicos. Tienen que poner la Biblia Jehová, no los católicos no la quieren. Quieren Biblia Yahvé. Y así un montón de palabras, o frases, o dichos. También hay que entender que en las Biblias hay cosas que han estado siendo cosas que en Israel eran totalmente normales y al llevarlo al mundo griego cambia. Por ejemplo, la sexualidad. La sexualidad en el mundo hebreo no da ningún problema, para nada.
En el mundo hebreo no como en la sexualidad, porque lo que Dios quiere es que la mujer dé muchos hijos y que el hombre haga muchos hijos, para que se dé la promesa, la bendición de los hijos, tierra larga y hijos. Entonces, la idea de matrimonio que había en ese momento era distinta a la que tenemos nosotros. Primero, en el Antiguo Testamento, era el hombre con la mujer que puede tener una concubina o concubina, depende de la esclava. Luego, con Jesús, él dice, bueno, quiere tener la suya. Pero incluso en ese tiempo de Jesús, no había, vamos ahora al templo de Jerusalén para hacer matrimonio. No, impensable. Ni en la sinagoga. Los matrimonios se hacían en un lugar de fiesta y el papá, la novia daba la bendición. Igual al inicio de las comunidades cristianas, igual. Posteriormente eso va cambiando, cambia. Entonces, en el mundo griego, donde te digo la verdad, sí había un problema. Y máxime cuando se pasa al mundo latino, al mundo español también, de latín al español. Entonces, un montón de cosas se quitan o se cambian. Sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que es lo que tratamos. Por ejemplo, cuando dice el Antiguo Testamento, y Dios le dijo a Jacob, pon tu mano debajo del muslo y cura. El texto original hebreo, que como la Biblia hebrea no dice así. El texto dice, toma tu mano, agarra tu pene y cura. Pero cuando se lo al español eso le va a parecer vulcano, porque no sé qué se pone con tu mano debajo del muslo. Y así en otros tópicos también. Por eso es que el libro de Cantar los Cantares casi no pasa en el mundo cristiano. Tuvo así de ser desechado por todas las formas que narra, y eso que nosotros no entendemos de alguna forma, porque el lenguaje no lo entendemos. Hay que ver una Biblia que sea buena, con las obras, pero que tenga esa cercanía a los originales. Ejemplo, en nombre del Señor. Hagan todo en nombre del Señor. Voy a ir a trabajar en nombre del Señor. En nombre tuyo. El nombre del Señor en el mundo hebreo significa como Él. El nombre del Señor significa como Él. Como Él, como. El nombre de Él, como. Entonces, voy a trabajar en nombre del Señor Jesús, y voy a trabajar con Jesús. Salgo con mi carro manejando y voy a hablar en nombre del Señor, salgo a la calle. Y quítate, idiota, estúpido. Y no, manejar, conducir en nombre del Señor, es conducir como el Señor, como Jesús. ¿Ven la diferencia? Pero todas esas cosas son muy importantes. Bien, entonces vamos a culminar el día de hoy con una oración. Te damos gracias, Padre de infinita bondad, porque nos has dado tu palabra, Jesucristo, el Evangelio vivo, que todo lo que hemos aprendido, lo que hemos compartido, nos ayuda a crecer para poder asumir realmente tu Evangelio, tu vida misma, hechos y palabras, que podamos así llevar a cabo en las comunidades una nueva creación. En las comunidades se ve la práctica viva tuya, la vivencia verdadera de Jesús. Que todos entendamos que el camino es llegar a resucitar, llegar a pasar de la muerte a la vida, del desamor al amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, Espíritu Santo, y nos esperamos la próxima semana a la misma hora. Y bendiciones.